segundos para empezar. Desde México a Chile. Todos los exponentes de la cultura rap hip hop latino están aquí. Es Métrica Libre. Métrica Libre. De la América Latina desde México, en el aire, en el aire, en el aire, México. Entren bastante chido. Hoy es jueves 14 de mayo, espero que se la hayan pasado bastante chido con todas sus jefecitas. Recuerden que semana a semana llevamos todo una hora de métrica libre con todos los exponentes de la cultura urbana, así también como los géneros y subgéneros musicales, como los desde la salsa, la bachata, la banda, el rock, el ska. Y también, por supuesto, toda la cuestión del metal, que pronto lo vamos a estrenar una que otra sección por ahí. Así que sean bienvenidos. Recuerden que semana a semana llevamos una hora de métrica libre a todos sus hogares, a toda la banda. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este juevesito bastante pesadito de tráfico. Definitivamente creo que han sido días complicados en cuestión de lluvia, pero de donde nos estén siguiendo, desde la casa de su abuelita, de su mamá, de la novia, del novio, incluso desde la oficina o el transporte, espero que se pasen una hora bastante chida. Hoy tenemos un programa muy especial porque en lo personal, hoy tenemos como invitado a una personalidad que en general fue muchísimo de inspiración, tiene una parte importante en mi vida, aunque yo sé que él poco lo sabe, pero hoy lo vamos a descubrir. Tenemos un gran invitado, vamos a ver cómo se mueven los hilos de la producción, del management y de cómo generar un buen artista, porque hasta para eso también hay que tener y saberle al arte del management. Así que seguramente se van a pasar una hora bastante chida, y para toda la banda que le interesa la cuestión de la manejada, este es el día que vamos a deshilar algunas cuestiones del management. Y también, por supuesto, tenemos otras secciones como lo es el top 5. Tenemos un top 5 muy especial porque también nuestro invitado nos va a estar presentando parte de lo que ha sido su carrera con cuestión de bandas que ha manejado, así que no se lo pueden perder. Vamos a estrenar también una pequeña sección que se llama Ping Pong, así que va a estar bastante chido y vamos a poner en jaque a nuestro invitado. Vamos a ver qué tal la mueve en la cuestión de la música y de toda la cuestión de toda su carrera, así que vamos a pasar una muy buena hora de métrica libre, pero también vamos a tener el artista emergente, y hoy nuestro invitado nos va a presentar parte de lo que maneja actualmente. Ya verán, es una muy buena sorpresita, así que vámonos riendo porque esto se hace tarde. Así que yo soy Jajul y esto es Métrica Libre. Comenzamos. La postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. No me fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París. Es divertido que no estés conmigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Yeah.
Gente, qué bueno que se quedaron y prácticamente nos están acompañando en esta hora de Métrica Libre. Hoy tenemos un programa bastante chido, bastante especial. Más o menos ya se van dando cuenta quién está aquí presente, pero bueno, antes de comenzar con la entrevista y presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, vamos a hacerle y a solicitarle que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos prácticamente en todo el universo digital. No se olviden de podernos seguir en Instagram como transistor-radio-, en TikTok estamos como transistor.radio, en Facebook estamos como transistor MX y en la web estamos como transistorradio.com.mx. Métrica Libre prácticamente está en TikTok y en Instagram como Métrica-Libre y en Facebook estamos como Métrica Libre Oficial. No se olviden de seguir prácticamente todas nuestra programación de Transistor, porque tenemos una gran variedad de programas como lo es lucha libre, automovilismo ya no. Pero bueno, seguramente alguien ocupará ese lugar porque hay un montón de talento dentro de Magdalena Contreras y toda la Ciudad de México, así que también contamos con Barra Libre, tenemos con un programa de Platicando con Laveros, y bueno, una infinidad de programas, así que ustedes ya lo sabrán, se darán cuenta si sintonizan todos los días que tenemos una gran variedad, porque prácticamente Transistor es una miscelánea digital. Y bueno, para no darle más tiempo a esta onda, porque el tiempo apremia, permítanme hoy presentarles a un gran invitado, porque detrás de los escenarios, toda la parafernalia, las luces y todo esto, también detrás de la música hay una cuestión humana, una maquinaria humana que pocos ven, y prácticamente como nadie lo checa y lo ve, pues es decir, la manejada de un artista es cualquier cosa, pero no, porque está detrás de todos los escenarios y también todas las carreras musicales, hay personas que se la rifan bien chido, como el caso de día de hoy, que es nuestro invitado, nuestro señor y amigo Javier Oseguera. ¿Cómo está usted? Amigo, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Este es su casa, Transistor. Gracias. Es su casa, Métrica Libre es su casa, y bueno, platíquenos, jefe. Prácticamente usted se dedica a lo que es el management, ¿está de acuerdo? Actualmente así es, y también organizo eventos con platíqueme, artistas. Platíqueme cómo está esa cuestión del armado de los eventos. Bueno, lo que pasa es que yo siempre manejé la situación del management, Ajá. en vez de buscar eventos, dije, ¿por qué no organizarlos yo mismo? Sí, para los artistas, para mis artistas? Y es ahí, como llevo a uno o dos grupos míos, invitamos a otros nuevos grupos, nuevos talentos, y la verdad es que hay unas bandas muy increíbles. Bien chidas, ¿no? De la nueva generación. La cuestión emergente está bien chida. Sí, bastante. Por ejemplo, hay una banda que se llama The Soma, que tocan funk, rock, y la verdad, apenas acaban de cumplir los 18 años, y la verdad tienen una calidad impresionante. Pero usted prácticamente es un experto, un máster en esa situación. ¿Por qué? Porque ahorita dentro de la entrevista vamos a tocar esos temitas, ¿no? Así es. Porque tiene un balaje bastante grande con bandas de muy buena calidad del escenario del rock mexicano. Así que, pues, ¿qué le parece si empezamos claro, con la entrevista? Platíqueme, Javier Oseguera. ¿Cuáles son los orígenes de Javier dentro de lo que es la música? ¿Cuáles son los orígenes del management? Bueno, lo que sucede es que yo siempre empecé actuando, empecé escribiendo guiones, hasta que yo dije, un día quiero hacer mi propia obra musical. Yeah, pero yo no tenía la capacidad de componer, ni de mucho menos grabar. Te estoy hablando cuando tenía 16 años. Muy joven, comenzó muy joven. Entonces empecé a escribir una obra de teatro y dije, voy a hacerla con música de un grupo que casi nadie conozca. En aquel entonces era Botellita de Jerez y Master. Cecilia Toussaint, con música de Jaime López. Entonces yo, para poder utilizar esa música, tuve que ir a pedir permiso tanto a Botellita de Jerez como a Jaime López
y José Elorza, e inclusive a misma Cecilia Toussaint, porque iba a utilizar la música con sus voces. Pero durante el trayecto de la composición, esto te estoy hablando en 1984, 85, en el 87, Paco Barrios me dijo, utiliza al igual Jaime López y todo eso, pero invítanos cuando se estrene. Esta obra se estrenó en el Teatro Antonio Caso, y ahí duramos como 4 o 5 meses, los jueves, viernes, sábado y domingo, con llenos totales afortunadamente. Y al ir a pedir permiso, tuve que ir a los antros a buscar a Botellita de Jerez. Ahí fue mi encuentro, mi primer encuentro con la música. Un paréntesis, maestro. Dentro de ese periodo, Botellita de Jerez, ¿cuánto tiempo tendría de estar tocando? Ellos nacieron en el 82. En el 82. Entonces tenían como 3 años, 4 años. 3 años. No, ya es una historia enorme. Pero te estoy hablando de que, bueno, es que, pues tú sabes que vivimos en México y que desgraciadamente las influencias pesan mucho. Y Botellita de Jerez creció mucho por la facilidad de que tenían de guitarrista a Sergio Arau. Sí, por supuesto, hijo de Alfonso Arau. Claro. Y pues les abrían las puertas más fácilmente. Más fácil. Excelente. Maestro, y dígame, dentro de ese balaje, de sus inicios, ¿por qué decide usted o prefiere de algún modo usted jalarse para la cuestión del management y no continuar con la parte de escritura y toda esta cuestión de... Bueno, sí continué, pero ya no con obras de teatro. Es en el momento de la juventud que te gusta estar experimentando, para ver qué es lo que te gusta, ¿no? Y en el caso mío, bueno, yo me metí al sindicato de músicos, empecé a tocar percusiones, y de ahí empecé a buscar compañeros. Claro. Obviamente los primeros compañeros que me encontré eran los de la prepa, que justamente ahí en la prepa 2 iba Goku. Goku no sé si se llamaba así, no me acuerdo el caso, pero es de los de abajo. Ok. Los de abajo también tocaban, eran ahí de la prepa 2. Y entre las dos bandas organizábamos eventos. Inclusive fuimos parte de activistas de cuando se quería cobrar ya la inscripción en la UNAM. Y fuimos ahí a pelear. No me diga que vine por ahí también con la carrera de la presidenta. Pues ojalá que no. No, fíjate que no, pero no dudo que me la haya cruzado y que nos hayamos visto, ¿no? Porque estábamos junto con los de CEU. Sí, claro. Y de hecho aquella vez también no sé si recuerdes que en aquel entonces pasó lo de los zapatistas. Sí. Y entonces nos volvimos activistas para apoyar a toda la gente que andaba luchando junto con los zapatistas. Y hicimos aquella vez el evento que se llamaba Chiapatitas. Ahí en las islas. Fue en las islas, y luego en el Auditorio Che Guevara. Bueno, también ahí, pero también lo hicimos en el de prácticas, en el estadio de prácticas de la UNAM. Sí. Oiga, y platíqueme, entonces usted organizó parte de esos eventos junto con todos. Ahí es donde conocí a Maldita Vecindad, a Café Tacuba, a un montón de bandas. Y como te digo, yo ya estaba tocando. Me meto a estudiar al sindicato de músicos, y ahí en los pasillos me encuentro a Carlos Mata, que también una leyenda del rock de los 70s, y él me invita a participar, a ser parte del primer sector de rock que iba a existir en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Wow. Y había que estar sindicalizados, porque si no podía salir en tele ni en radio. A ver, platíquenos cómo está esa parte, porque me parece que hoy la banda, a lo mejor nos vamos a desviar un poquito de la estructura de la entrevista, pero platícanos esa parte, es muy interesante. Fíjate que para poder salir en televisión, ahora te invitan, analizan tu música, pero vas. Sí, claro. Pero antes tenía que estar un representante del sindicato para poder checar que fuera sindicalizado. Con la intención, porque te pagaban la entrevista. Sí. Entonces te pagaban la entrevista. Entonces cada que repitieran ese programa, tú tenías derecho a ir a cobrar, pero eras directamente al sindicato, y el sindicato ya se quedaba su parte de lo que le correspondía como tal,
pero el sindicato realmente, el sector de rock nació realmente para hacer lo que hizo más o menos Cantinflas con los artistas. Sí, claro. Carlos Mata lo quiso hacer con los músicos. Wow. ¿A qué me refiero? A que los músicos a nuestro retiro tuviéramos doctor, si no tenías casa podrías ir a una casa de asilo, a un asilo. Beneficios totalmente, ¿no? Sí, y pues una pensión mensual. Qué chido. Eso es lo que luchó Carlos Mata, pero con esto que ha pasado del rollos de corrupción y todo ese rollo, fue muriendo el rollo del sindicato, ¿no? Porque los sindicatos, por ejemplo, bueno, sabemos que siempre han sido señalados de corrupción. Siempre. Y más de los trabajadores de todo, desde el metro, todo, desde cualquier nada, ¿no? Bendito México, ¿no? Sí. Sí. Platíqueme, maestro. Estoy escuchando que de algún modo cuando entró al sindicato también estudió música. Usted es músico. Así es, yo soy músico. Yo estudié con el percusionista de Acerina, de la danzonera. Sí. Y el que nos enseñaba solfeo era el trompetista de Pérez Prado. Y eran unas leyendas, en ese entonces ya para nosotros eran unas leyendas, ¿no? Y ahí es donde tuve el gusto de conocer a Carlos Mata y fue que me invitó a lo del rock y hacíamos un evento que se llamaba Jueves de Rock. Y los grupos en aquel entonces fuertes, estoy hablando de Caifanes, Maldita Vecindad, La Lupita, Café Tacuba, la banda Bostic, Charlie Montana, todos esos grupos se tenían que alinear con el sindicato, si no podían tener presentaciones en televisión. Entonces los obligaron prácticamente a participar en esos conciertos, y ahí durante todo ese tiempo yo tuve el gusto de alternar con el Tri, con La Lupita, con Maldita Vecindad, con Café Tacuba, ahí en el sindicato con mi banda. La mera vena, sí, la mera banda del rock. Y en aquel entonces me acuerdo, tengo una anécdota muy importante, muy padre, que tuvimos. No fue tan agradable, pero fue algo que fue una enseñanza muy importante. Claro. Porque en aquel entonces se presentaba en el Palacio de los Deportes, creo que era Jerry Lee Lewis. Y lo iban a ver los de La Lupita y los de Maldita Vecindad. Claro. Y ellos eran los que les tocaba cerrar. Sí. Entonces, como se iban al concierto, llegan al camerino y me dicen, les toca cerrar a ustedes. Y dijimos, ¿cómo? Wow. Ya no vamos a tocar para nadie. Pero cuando yo les dije a mi banda, porque en ese entonces yo era el percusionista, pero también manejaba mi propia banda. Ahí es donde empecé a aprender a lo que el rollo del management. A eso iba, jefe. Platíqueme, ¿por qué, entonces, vuelvo a formular la pregunta, platíqueme, ¿por qué decidir ser manager, en lugar de estar escribiendo o ser músico? Digo, ya después de toda la historia que nos contó. Primero fui músico. Pero ahí, pues, yo no conocíamos a nadie como para que nos representara. Claro. Hasta que conocí en los pasillos mismos del sindicato a Armando Molina. ¿Quién era Armando Molina? Fue el que hizo el Festival de Vándalo, junto con Luis de Llano. Entonces, Armando Molina fue nuestro representante y yo por medio de él conocí infinidad de gente, puro rock de los 70s, el grupo Bandido, el Peace and Love, todos esos grupos. Y entonces hacíamos eventos junto con Armando Molina y él nos llevaba. Nada más que él traía él sí era el clásico rockero que decía, lo de mis tiempos sonaba mejor, ¿no? Sí, claro. Siempre fue así. Él decía que Sax, que en paz descanse, de la Maldita, ¿no? Siempre decía que primero afine sus saxofones y luego venga a tocar. Siempre le encontraba un pero a algo. Pero fíjate que gracias a eso fuimos aprendiendo cosas muy importantes. Por ejemplo, yo veía, porque él siempre me jalaba a mí. Siempre me decía, acompáñame tú.
y entonces yo le aprendía de todo, cómo manejaba, cómo hacía las cosas. Claro. Ahí fui viendo varias cosas. Entonces, pero ya cuando él nos manejaba, de todos modos él me jalaba a, ven, quiero que arregles esto junto conmigo para que aprendas. Y le agradezco eso. Y nos hicimos muy grandes amigos. Y y después ya él se retira de la música, me invita a mí a... se retira de la música y nosotros seguimos. En aquel entonces también nos manejaba, bueno, no me acuerdo ahorita desgraciadamente su nombre, pero es que siempre nos conocemos o nos recordamos más con los apodos. Por los apodos, sí. Y él era el Peter Punk, Ok. que él era manager en aquel entonces de Estrambóticos. Ok, por eso la canción de Peter Punk. Exactamente. Vale, qué loco. De Peter Punk y y también él era manager de Tijuana No. Qué chido. Entonces Sí, nosotros sí. convivíamos con todas esas bandas, al grado de que en donde ensayábamos con Línea Continua en la Narvarte, en la casa de Gaba, del tecladista, de nuestro tecladista, ahí en un cuarto ensayaba... Línea Continua es su banda en la que usted tocaba. Exactamente. Ok. En Línea Continua ensayábamos en un cuarto, en otro estaba Santa Sabina, Qué chido. y en el otro estaba, ahorita no recuerdo la chica la que se tuvo un hijo con Luis Miguel, no me acuerdo ahorita su nombre. Allá Es de, perdón, Stephanie Salas, Wow. exactamente. Punto para Nancy. Sí, Stephanie Salas en un cuarto, Santa Sabina en el otro y Línea Continua en el otro. Era una loquera la casa de... Sí, de Gaba. sí, me imagino. Sí, No, porque salías al baño y oías un poco de Claro. Santa Sabina, pasabas por el otro y oías a Stephanie Salas. Y casualmente siempre ensayamos todos al mismo tiempo. Pero qué chida Y historia. ahí, pues nos movíamos ahí yo conocí a Ileana Gordillo. Ileana Gordillo ahora es una gran management y organizadora de eventos. Ileana Gordillo fue pues como que la segunda del manager principal, Ok. en este caso de Marusa Reyes, y en aquel entonces Marusa Reyes pues traía todo el rock mexicano, Sí. y entonces Sí. Ileana luego le tocaba ir con un grupo, mientras a Marusa le tocaba otro, Y- entonces ella estuvo con Café Tacuba, con Maldita Vecindad. Iliana no es la chica que le dicen la reclú. No No. sé. Ok. Pero yo, Ileana Gordillo, de hecho la tuve, porque yo tengo un programa de radio, Ok. y la tuve de invitada el jueves pasado. Oh, qué chido. Y la verdad estuvo muy padre. Qué chido. Estuvimos recordando viejos tiempos porque yo la conocí a ella, porque ella era como nuestra segunda manager. Ok. Cuando Peter Pong no podía, nosotros íbamos con ella. Y recordamos un montón de shows en los que estuvimos juntos. Vientos. Oiga, jefe, y ahora toca un tema muy importante, que lo que es la cuestión de la música y cómo usted a lo largo de su carrera, bueno, de sus inicios, se preparó. Mi pregunta es la siguiente, y esta va para muchos managers, porque creo que va, o para la gente que incluso pretenda querer ser manager o tener una agencia, un manager debe tener de algún modo esos principios musicales, un poco de formación musical y artística. Yo ¿no? creo que sí. A mí lo que me ayudó es que yo fui primero fui músico. Claro, Y cuando yo me decepcioné de la música, lo abandoné claro. y me metí otra vez al guionismo. Ok. Pero ahí llega un día un amigo y me dice, no, ya hay una bandita que quiere que los manejes. Y yo les dije que pues tú conocías a mucha gente. Claro. Y esta banda se llamaba La Bartola, Ok. donde tocaba el hijo de Yoshio, Ok. el cantante de los 80s. Y entonces él me dijo que quería que yo manejara la banda. Y la empecé a manejar y ahí es donde ya empecé directo como management. Y como fui músico antes... Entonces, esa fue su primer banda que manejó. Así es. La Bartola. Así, sí, porque la otra fue por necesidad. ¿Y cuál fue el mayor desafío que enfrentó al
al inicio de su carrera como management. Ahora, gracias a Dios, existen las redes sociales que las bandas ya no necesitan estar pagando payolazos ni nada de eso, ¿no? A mí me tocó esa parte, pero bueno, más adelantito ya le robaré un par de minutos de su show, pero sí es importante esa parte, ¿no? Sí, y entonces el mayor desafío era hacer sonar a la banda sin tener dinero. Claro. Porque Definitivo. había que buscarle porque no teníamos las redes sociales. La primer red social antes de Facebook, me acuerdo que era MySpace y Hi-Fi. Entonces, son de las eran de las que empezaban y no eran tan fuertes. No. Sin embargo, toda la gente empezó a... Bueno, creo que MySpace sí, ¿no? MySpace estaba sí. más especializada en la cuestión de sí. subir tus 5 tracks, tu demo como banda, y con eso, ¿no? Y ahí empezamos a mover, pero empezaba en aquel entonces a haber estaciones alternativas. Por internet. Como esta. Cuando ya empezaban, pero por ejemplo ahorita ya tienen la fortuna de tener un internet mejor. Claro. Porque en el tiempo que nosotros íbamos a las entrevistas por internet, era de desconectar el teléfono para conectar el internet. Sí. O sea, era... Pero fíjate que uno dice, ya estoy viejo, pero fíjate que estoy muy contento porque he vivido toda la etapa de la música, desde el acetato hasta lo que es lo digital. Cassette, CD. Así es. Y entonces la gran dificultad que tuve yo como management era mover a la banda sin dinero. Okay. Y empezar a ir a buscar. Iba yo directamente a las disqueras. Casi me veías todos los días en Universal. En aquel entonces el director artístico era Sergio Santa Cruz. Sí. Sergio Santa Cruz es el Pinocho, que es de la banda Neón, una banda también legendaria, pero dejó de tocar con Neón y se volvió director artístico. Y entonces yo todos los días, y ya nada más me veía, como todo, sí. Pero si no es necio uno, y más sin dinero. Sí. Creo que una vez es el estigma, ¿no? Que tienen a los managers, la gente, los productores, los mismos, la misma gente de los canales o las disqueras, que son un dolor de muela los managers, Así ¿no? es, pero fíjate que nos volvimos amigos. Sí. Y ya mis visitas no le eran desagradables, porque nos estábamos horas platicando. Ya nada me decían, señora, aquí está un tal Javier, ¿qué pasa? Y ya, pásale. O sea, ya no hacía tanta cola. Sí. Esa fue mi fortuna o mi regalo de haber estado de necio, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso fue hace un tiempo con usted. Y el día de hoy, ¿qué es lo que representa? ¿Hay algún código para manejar una banda? Sabiendo que son bandas emergentes, ¿hay algún código que se mezcle entre las macizas, los mainstream? Fíjate que desgraciadamente ahorita los managers actuales, me estoy refiriendo a chavitos de 20, 30 años, que ya dicen ser managers. A eso me refería con hace rato, ¿no? Cuando no tienen una experiencia musical, ellos lo hacen todo por dinero. Claro. Y de hecho hay bandas a las que les cobran. Y esto es un arte, en serio. Ser manager es un arte. Les cobran por y luego no les consiguen nada, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que como yo era músico, pues yo entendía la parte como músico. Claro. Y también como manager. Y como manager siempre con todas mis bandas hemos manejado como de vámonos de partes iguales. Sí, claro. O sea, yo era un miembro más de la banda, o soy un miembro más de la banda, y entonces nos vamos por partes iguales. Fíjese, ahora que toca ese tema, hace un tiempo yo conocí a Raúl Ortega, el vocalista que antes era de la banda Machos. Okay. Y en un momento llegó a tocar un tema en que, por ejemplo, el manager se llevaba el 50% del show. A veces hasta el 60%. Ajá, claro, y los más de 15 músicos, a veces hasta 20 músicos de la banda Machos, de plano se llevaban los 50 y se lo repartían. ¿Por qué? Porque para la gente que no entiende esa situación,
porque el estigma es de el manager es bien trans y se lleva toda la lana, pero no, hay un proceso dentro de toda esta situación. No, claro que hay un proceso. Platícale a la banda. Hay un proceso muy importante porque, digo, no nada más se trata de, ay, voy a ir a dar la cara por la banda. Claro. Hay que tener y saber, por ejemplo, saber qué tienes que entregar. Por ejemplo, si tienes que entregar un press kit o si tienes que entregar, por ejemplo, siempre tener canciones bien grabadas, y ahora que hay home studios que a veces suenan mejor que los estudios grandes. La tecnología está muy avanzada. Decía mi amigo Guido Laris, productor, que dice, y siempre le tomo esa palabra porque se me quedó muy bien grabada, porque decía, aquí no importa dónde grabes, aquí lo que te importa es quién te grabe. Exacto. Entonces, el productor es fundamental. Exactamente. Entonces, fíjate que yo creo que los chavos se tienen que preparar para saber también, no nada más lo musical, porque como aprendiendo lo musical, saben pedir requerimientos, con qué se puede tocar, con qué no se puede tocar, para cuánta gente se va a tocar, qué tipo de PA debe de haber. O sea, eso son un montón de circunstancias que rodean a la cuestión del manager, ¿no? Así es. Tanto de conocimiento musical como de producción de eventos, ¿no? Sí. Y la cuestión legal, que es fundamental, también, ¿no? También, por ejemplo, los derechos de autor. Efectivamente. Porque, por ejemplo, yo, era, ante el derecho de autor, yo era como, me ponían los artistas como su representante, en el aspecto de que yo podía ir a mover cualquier cuestión legal de las canciones. Porque, por ejemplo, ahora, como bien me comentabas, hay algunas partes que no puedes dejar canciones completas ahorita en Facebook. Claro. Te silencian el video si tienes canciones completas, ¿no? Que no pertenecen a Meta o que no tienen contrato con Meta. De acuerdo al... a la plataforma, ¿no? Claro. Todo ese rollo. Entonces tú tienes que aprender, porque por ejemplo, cuando el artista termina la canción, tú le tienes que decir, oye, vétela a registrar. De inicio. Para empezar. De inicio. Antes de grabarla, tienes que registrarla. Y esas son de las cosas, por ejemplo, cuando luego te preguntan, oye, ¿qué pasa si utilizo canción de ustedes? Cuando nosotros autorizábamos, se los hacíamos por escrito. Claro. Para que ellos pudieran apelar para eso de los derechos de autor. Ahora ya están más fuertes los derechos de autor, porque antes, digo, te robaban la música así como si por si nada, ¿no? Sí, hoy hay más seguridad en esa parte, ¿no? Así es, y sí depende uno de como manager de cuidar todo eso del artista. No nada más se trata de que lo traten bonito. Mira, ¿sabes qué? Si no hay, por ejemplo, vas a lugares que no tienen camerino y si no hay condiciones, exactamente, entonces pues, pides que se le adapten. O no hay problema, cuando el artista todavía no es la gran cosa, no es tan conocido, pues que esté ahí entre la gente, ¿no? Sí, claro. Como entre su público. Claro, ahora sí déjeme robarle un par de minutitos, porque esta parte que lo comenta, la conozco bien. Yo comencé a ser manager hace los 24 años. Yo lo conocí a usted, quizá probablemente usted no se acuerde de mí, pero yo lo conocí en Plaza Loreto. Me imagino que había una banda ahí. Cuando ahí en la placita de Loreto se hacían eventos musicales. Sí, creo que llevé a Nubia, justamente al hijo de Alfonso André y de Cecilia. Y yo andaba por ahí y en algún momento a mí ya me llamaba poco la atención, porque yo tenía unos amigos de una banda que se llamaba Solid, que a la postre el bajista pasó a ser bajista de Cubo. Luz Salinas. Y desde ese entonces ya traía yo como esa parte de querer ser manager, pero no sabiendo qué era yo tomé clases de percusiones con Dani, el percusionista y cantante de Salario Mínimo. Okay. Y de algún modo pues comenzaba yo a tener esa situación, pero cuando yo lo conocí dije, usted cómo se movía y toda la cuestión, y yo iba en ese momento con otra persona, y dije, déjame ver cómo,
pero nunca tuve la oportunidad de conocerlo como tal, hasta hace poco que yo estaba trabajando en la alcaldía, y en algún momento, cuando lo estaba hablando con usted. Panteón Rococó, ¿no? No, estuvo, que fue de reggaetón. Fue de reggaetón. Fue de reggaetón, pero un día de esos hubo una banda que se llamaba algo de surf, algo de Daredevil o... No, creo que no eran los no, era de surf. Pero yo creo que yo llegué, si no mal no me acuerdo, yo llegué con Polycrew. Polycrew, exacto, y también unos muy buenos amigos, pero bueno, ya a través de todo el tiempo yo ya tenía esa situación, y yo hice carrera, no a lo mejor tan fructífera como la que usted tiene, pero sí me tocó estar, por ejemplo, en Vive Latino, ya me tocó estar en Guanajuato, con puras bandas de metal estuve trabajando hasta últimas fechas que trabajé con unos chicos de reggaetón, pero prácticamente usted ha sido como la inspiración del porqué hoy. Y entonces hoy hablamos en este programa sobre el management, porque definitivamente creo que es una parte fundamental de lo que es la cuestión y la guía de una banda, ¿no? Y de un buen talento. Yo creo que por ejemplo, a mí lo que me pasa es que cuando yo no, ¿cómo digo? Hay gente que luego me busca y los voy a escuchar. Así me pasó con Nubia. Pero en cuanto los oí tocar, me enamoré de la banda y dije, no, sí. Qué chido. Y tocaban increíble, tocan cada quien por su lado. Estaba Jorge, estaba Julián, está David, y estaba, no recuerdo ahorita el nombre del otro, del bajista, pero eran bastante buenos. Y justamente me ha pasado que le he cambiado la vida a mucha gente. ¿En qué aspecto? Incluyéndome a mí. Me ha pasado muy chistoso porque, por ejemplo, llega Julián y me dice, oye, sé que los de las víctimas del Doctor Cerebro están buscando baterista. Échame la mano para que me den una audición. Yo le dije, bueno, le voy a hablar porque yo sí conozco a los de las víctimas. En aquel entonces pues, también nos conocimos dentro de todo el rollo del sindicato. Claro. Y un día yo consiguiendo una fecha, me dicen, tienes una fecha en no recuerdo ahorita el nombre del antro, que ya lo cerraron, que estaba ahí en el Sumesa de Álvaro Obregón, a un ladito del Sumesa o atrás. ¿El Oráculo? No, era... No. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo ahorita. Estaba en la mera esquina y ahí entonces está enfrente de lo que es ahora el Bizarro. Ok. Bueno, y casualmente ese día me dicen, vas a tocar era Nubia y ellos se llamaban algo muy similar a Nubia y resulta que era la hija del Abulón. Ok. Entonces le dije, ya te llegó tu suerte, mano. Ahí te voy a presentar al Abulón. Y le digo, mira, el Abulón, él es un gran baterista. Y oyó el soundcheck y me dijo, no, sí toca bien. Me dijo, te voy a dar mi teléfono para que haga audición. Pero llega la noche y empieza a llegar la gente. Y pues a Julián siempre lo iba a ver Cecilia Toussaint, su mamá, y Alfonso Andrés, su papá. Y pues el Abulón se queda así de, órale, ¿y a quién viene? A ver, pues él es nuestro hijo. él me lo acaban de presentar. Sí, ¿quién te lo presentó? Javier. Qué chido. Y dijo, no, es que le ibas... No, si es tu hijo, ya ni audición le hago. Claro. Y ahorita está tocando con las víctimas del Doctor Cerebro y con Beta. No. Sí, ya sé quién es. Fíjate, yo trabajé con Beta a sus inicios, comencé con cuestión de medios y trabajé con Beta en sus inicios, pero es una extraordinaria banda de Puebla. Así es. Definitivamente es una extraordinaria banda. La gente que no conoce a Beta de verdad está perdiendo de un gran talento mexicano y poblanos principalmente. Y así es como entró a las dos bandas, Juliancito. Sí. Y aparte también es DJ. Sí, también hace sus... Que también estuvo en el Pepsi Center. Sí.
la prendió muy, muy fuerte. Y ahí es como empezó todo, y es lo que te digo, que yo creo que esa es la parte ética que debe de tener un manager, que no solo verlo todo por el rollo económico, sino también hay que verlo por el lado artístico, porque uno depende como manager de que en el escenario siempre hayan buenos talentos, ¿no? No, y que se desarrollen de la mejor forma, ¿no? Así es. Ahora, aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo trabaja bien, cómo trabaja mejor un manager? ¿Con una agencia como tal o por separado, solo? Mira, yo creo que... ¿Cuál es la gran diferencia entre antes y hoy? La diferencia es que sí, siempre va a trabajar mejor un manager con un equipo. Por supuesto, ¿no? O sea, alguien que se encargue de medios, porque cuando el manager lo hace solo todo, sí lo logra, porque cuando eres apasionado sí lo logras. Son unas friegas. Pero son unas friegas, te vuelves loco. Sí, luego te dicen, oye, esto, ¿y qué te pedí? Ah, esto. Ah, sí. Sí, sí pasa, ¿eh? Sí entonces pasa. así, pues ya tienes a alguien que se encarga de eso, y siempre va a ser mejor con un equipo, tanto de relaciones públicas como de lo que es medios, lo que son el personal manager, que es como la nana de las bandas, papá, todo, el que les dice, a ver, tráiganle agua a la banda, todo eso. Y cuando uno no se metan eso que no se deben de meter. Y cuando uno es solo, sí es una locura. Sí, eso es una locura, es una locura. Oiga, usted tiene una agencia que se llama Lata Producciones. Lata Producciones, sí. ¿En qué momento, qué necesidad fue lo que le obligó, o en su momento dijo, yo necesito parte de un equipo? Cuando yo empecé a trabajar con La Bartola, que después se convirtió en Humo, sí. Yo empecé a buscar en todos los medios, como te decía, con la anécdota con Santa Cruz. Sí. Iba a Televisa, iba a TV Azteca, iba todos a dejar música, press kits en aquel entonces lo hicimos todo impreso, el folder era totalmente de la banda, con fotos, y venía un CD, porque en aquel entonces... Para imprimir uno de esos así... Sí, eran de niños riquitos. Pero corrimos con la suerte que uno de los tíos de los integrantes tenía su imprenta y nos hizo el favor, ¿no? Eso antes era una lana, ¿no? Que a veces el mismo manager era el que tenía que invertir en esa parte. Sí, porque a veces llegaban, a mí me llegó a tocar hacerlo, a llegar con los press kits con máquina de escribir, pero de las viejas. Sí, claro. Oiga, ¿y cuál fue el reto más grande en su momento cuando inició Lata Producciones? ¿Qué artista? Pues yo ya desde ese entonces ya traía Humo. Ajá. Y entonces se nos empezaron a acercar porque veían que estábamos teniendo mucho éxito. De hecho, yo logré muchas cosas que digamos que muy pocos, para no tener el dinero y tener las influencias, yo logré que Humo tocara en los mejores lugares de México, como fue el Auditorio Nacional, como fue el Metropolitan, como fue el Palacio de los Deportes, como fue el Foro Sol. Nada más me faltó el Azteca. Nada más. Pero bueno, creo que pasó, me imagino que ya pasó por todos los escenarios más chidos que pueda existir, pero ¿cuál es la diferencia entre manejar una banda antes, en sus inicios, a la de hoy? Para ahora es más fácil. La verdad, con tantos años que llevo, yo ya nada más levanto a veces el teléfono, ¿no? Y pues, ¿qué onda? Tírame paro. Claro. Pero desgraciadamente hay gente que uno apoya, y que cuando uno pide el apoyo no se acuerdan de uno, ¿no? Sí, eso pasa. A mí me pasó, y no quiero decir nombres, pero con una banda muy famosa. Dígalo, una banda te apoya. Me pasó con una banda muy famosa, que de hecho yo les hice su primer Zócalo. Okay. Wow. Y porque también organicé eventos en el Zócalo y en Monumento de la Revolución, y yo les hice su primer Zócalo. Y en una reunión estábamos platicando, y les digo, ¿te acuerdas cuando los metí al Zócalo? No es cierto, tú no nos metiste.
Y entonces, ¿en serio? Sí, sí, me imagino, y todos así como son, que así empiezan, son de malagradecidos. y los que no sabían, pues han de haber dicho, pinche mentiroso, ¿no? Sí, claro. O sea, y dije, no, sí, yo te hice. Y fue cuando uno de los muchachos que trabajó conmigo le dijo, no, sí es cierto, él fue el que le hizo. Y ya ellos como apenados dicen, sí, sí lo hizo, nada más estábamos jugando. Bueno, pero esas jugarretas no se hacen, ¿no? Sí. Oiga, jefe, y el día de hoy, ¿cuál es la gran diferencia de manejar o el saber en qué momento expandir el catálogo como una agencia de management? O antes uno decidía como manager independiente, yo manejo una o dos, me da para dos a lo mejor. En aquel entonces, de cuando con Humo, traía a Ultra Viver Launch Band, a Cohete, a Humo, traía como 8 bandas. Sí, claro. Pero en aquel entonces yo solito. Entonces sí, era una locura. Sí, claro. Entonces, pero ahora yo creo que para mí es un poco más fácil. Porque después de la pandemia como que es lo que lo he dicho en la radio y lo repito aquí, la pandemia hizo como que retrocediéramos otros 10 años de la música. ¿A qué me refiero? Porque ya habían muchos lugares de rock, tenías para escoger, estaba el Pasagüero, estaba el 243, estaban otros infinidad de lugares, eran como 20 lugares para tocar rock. Sí, eso disminuyó mucho el asunto, ¿no? Se vinieron todos para abajo y los que quedaron ahora manejan una modalidad como que para recuperarse de lo del COVID, piden ahora que les cubras lo de todo su plantilla para que puedas tocar ahí. Sí, ya está cañón. Hay bandas que no tienen el dinero como para invertirlo. A mí me tocó todavía una parte ahí en Insurgentes, en varios barcillos por ahí. Recuerdo Monster Bar, que estaba enfrente casi del Teatro Insurgentes. Ahí me tocaba vender boletos para las bandas. Me tocó en el Bulldog, me tocó en el Hard Rock, con mis primeras bandas, ¿no? Hoy es casi lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor no te dicen vende boletos, pero pues es como si te pusieran a vender boletos. Pero también es que es un pro y un contra. Sí, claro. Porque mira, yo he sido siempre enemigo de la venta de boletos. Pero brutal. Pero también como público. Ahora que estoy del lado de organizador, sí. Luego dices, no vendan boletos, pero también luego no llevan a nadie. Y no llega gente, entonces vender boletos también es entonces tener los audiencia, del lugar, ¿no? te voltean a ver ¿qué onda? Sí, claro. Sí. Quieres espacio y no lo llenas. ¿Y qué es más complicado? ¿Cubrir el espacio de la gente que labora ahí o en su caso vender boletos? Pues es que yo, por ejemplo, tengo gente que yo le enseñé a hacer todo este rollo del management. Sí. Y ahora resulta que me entero que ellos sí los ponen a vender boletos. Y hay muchos que hasta han alquilado casas gigantescas para sus oficinas. Y dices, ay, si te deja hacerlos vender boletos, ¿no? Sí. Digo, yo... Recuerda aquellos compas que vendían boletos, me parece que para Bulldog y Hard Rock, que era Babel Producciones. Sí, esa misma cara. Sinaí Pérez, donde estés, ya sabes. Saludos. Sinaí Pérez era el clásico que si no vendía los boletos te decía, bueno, me dejas la batería, o me dejas el bajo, o me dejas la guitarra. Y entonces pues te obligaban a ir a juntar dinero para recuperar tu instrumento, ¿no? Pero así como Sinaí, ahorita hay muchos. Claro. Y son jóvenes. Claro. Pero es lo que te dices, a ver, chavos, si no quieren vender boletos, pues también pónganse a trabajar en promoción para que llegue gente. Ahí va la siguiente pregunta, jefe. Hoy prácticamente todo, o casi todo ya es digital, ¿no? Por ejemplo, aquí en Métrica Libre le comentaba antes de entrar al aire que estábamos
de algún modo cambiándole la imagen, tratando de hacerlo un poco más atractivo, con más color, toda la cuestión del branding, ¿no? Para Lata Producciones o incluyendo para Javier Oseguera, ¿qué tan importante es hoy el branding, la imagen corporativa de una banda a antes, ¿no? Porque a lo mejor antes no era más medios, pero hoy es la cuestión más digital. Yo creo que antes era más bien como que el rollito de todas las bandas que queríamos tocar. Claro. Y no, ni pensábamos en la imagen, en marketing, no pensábamos en todo eso, ¿no? Claro. Entonces ahora... Y hoy es fundamental, ¿eh? Exactamente. Hoy sí es fundamental. Por lo mismo de las redes, que ahora abren tu página y que vean una buena presentación, un buen logotipo. Claro. O sea, por ejemplo, que estés verificado, que es otro de los puntos que también... Verifiquen las redes. Pues sí, también, pero desgraciadamente también es un negocio muy grande para las redes, que la gente se verifique, Así ¿no? es. Porque te piden mensualmente tanto dinero, y pues así como que verificarte, o sea, antes la verificación era auténtica. Sí. Porque por el número de seguidores y sí, por el movimiento que tenías en tu página, porque hay artistas que no tienen tantos seguidores, pero tienen un movimiento brutal, impresionante, sí, claro, en sus páginas, sí, y entonces los verificaban, pero ahora cualquiera se puede verificar, hasta el donada, ¿no? Así es, y hoy prácticamente puedes tener 230 seguidores y estar verificado, ¿no? Así es. Y es lo que dice, por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que necesita Javier Oseguera o Lata Producciones para firmar una banda emergente como en su momento lo hizo con Allison? Platíquenos esa parte. Yo conocí a Paco Cepeda. Claro. Un gran amigo, Saludos, al que Paco aprecio Cepeda. mucho, que él es de Cepeda Bros. Sí. Que ellos hacen casi todos los eventos en lo que es el velódromo. Que ya hicieron un monopolio, ¿no? Desde hace años la sí. banda, pero lo supieron hacer. Sí, él era manager de Allison, y entonces me dice, como vio que yo traía muy fuerte a Humo, sin necesidad de estar en una disquera, claro, me dijo, por favor mete a Allison a los medios. Claro. Y yo empecé a llevar a los chavitos, los conocí de 15, 16 años, y yo los llevaba a las entrevistas por internet. Yo a Allison lo conocí en el Alicia, en el multiforo Alicia. De ahí salieron. Y exacto, ahí con el buen Nacho, pero de repente pasó un par de meses y ¡pum! Explotaron. Estaban con Broso, creo que los vi con Broso. Sucedió que Rafa Cepeda, en ese momento le dieron el puesto de director artístico no recuerdo ahorita la disquera, creo que era Sony, y ahí entró Allison. Ajá. Por obvias razones. Sí, claro. La banda de su hermano, y de hecho yo les presenté a los Deluxe para que también los banda rifadísima, los metieran sí, claro. ahí. Los Deluxe llegaron conmigo porque una amiga me dijo, oye, andan unos amigos de Tijuana buscando quien los maneje, y les hablé de ti y quieren conocerte. Ya cuando nos conocimos, hicimos el primer evento, lo hicimos en el Rogotitlán, que ya era de Miramontes, donde cabían como 4,700 personas. Sí. Y cuando yo voy llegando, veo una cola, no sé si recuerdes que afuera del Rogotitlán había un centro comercial, un gigante o algo así. Un gigante, ¿no? Y rodeaba toda lo que era el estacionamiento, sí. La cola de la gente. Dije, qué padre, sí se va a llenar. Cuando llego, la sorpresa que me llevo es que llego y ya estaba lleno. Yeah. Y le dije, ¿y entonces qué hace toda esa gente formada? No, es que están esperando a que si se desocupa puedan entrar. Sí. O que intentaron dar portazo, pero no se pudo. No se pudo. Y entonces así fue mi acercamiento con Deluxe. Y entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que ahora una banda o un artista ya debe de catalogarse como una empresa. Tiene que ser como una empresa, y dentro de la empresa tiene que haber todas las ramas, como lo que son medios, pues todo tipo de asistentes, staff, todo un trabajo detrás, y que a veces por el mismo dinero pues no se logra tener todo ese tipo de gente. Claro. Entonces, ¿qué pasa?
que mínimo pues tienes que hacer que las bandas empiecen, entre los integrantes de la banda, empiecen a hacer diferentes funciones. A Claro. ver, tú dedícate a la imagen. Que a veces es muy complicado eso. Yo tuve ahí un par de bandas que eran muy buenos. Uno de ellos era muy bueno en la cuestión gráfica, pero no. A veces son, ya cuando tienen manager, siento que creo que ya se sienten rockstars, y ese es el problema, los ¿no? grandes problemas. Fíjate Que más allá de ser su manager, a veces uno es su papá, Fíjate, su psicólogo y todo. No, o sea. fíjate que ahora, por ejemplo, mi gran problema que yo tengo con las nuevas bandas o con las nuevas generaciones de cantantes es que quieren volverse famosos de la noche a la mañana. Sí, no, o es sea, muy complicado. llevas 2 semanas con ellos como manager y ya te preguntan que cuándo va a ser la primera alfombra roja y todo eso. Dices, no inventes, mi hermano, primero todo. Sí. O sea, si supieran cómo empezó uno, Carván. Picando piedra, pero yo me llevaba sí, mis instrumentos, porque claro. en aquel entonces no había tanto camionetas y eso. Me llevaba mis instrumentos en taxi, metíamos uno se iba en un taxi con Ese toda sí la era batería. auto sardina de instrumentos, ¿no? O en peceras que ya eran las grandes, ahí subíamos todos los instrumentos, pero Sí. te cobraban un dineral los peceros, ¿no? Sí. Pues estamos a punto de llegar al final de esta entrevista. Ha sido muy grato tenerlo aquí, jefe. Gracias. Obviamente no, podremos pasarnos 20 horas más sí. platicando de todas las experiencias y consejos que podría darnos a la nueva generación y a los que apenas van comenzando en esta cuestión del management. Pero, por último, ¿qué legado quisiera usted dejar y qué opinión le podría dar a las personas que se quieren dedicar a esto? Javier Oseguera, ¿qué legado pretende dejar en el medio musical? Yo creo que mi legado está en las bandas que han llegado a donde han querido llegar. Claro. Y que yo me siento orgulloso de haber sido parte de ese camino. Uno de ellos es Sputnik. Cuando yo agarré Sputnik, me decían, ¿de verdad? Fíjate que eran conocidos, pero porque tocaban horrible. Sí. Y entonces cuando yo los meto en su primer fecha, llego un día y les digo, ya tienen su primer fecha. ¿Dónde va a ser? En el Hard Rock Live. Y agarran, entonces me empezaron a criticar. ¿Por qué vas a llevar Porque yo no tengo seguidores como tales, sino Claro. los que me siguen son músicos, productores, conductores, cantantes. Todo el medio. Todo el en medio general. me Sí, conocen. claro. Y entonces me escriben y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas a llevar a Sputnik al Hard Rock? Le digo, pues sí, ¿qué tiene? ¿Por qué? Pero en ¿Qué aquel tiene? entonces, sí, sabía que no tocaban la gran cosa. Y agarré y le pedí a Yoshi, les dije, por favor, púlemelos. Sí. Y Iván. se estuvo todo un mes con ellos, puliéndolos. Claro. Y les cambiaba cosas y a ellos no les gustaba, como un clásico, ¿no? Porque luego se casan con sus canciones. Y sí, logramos que tocaran. Entonces cuando tocaron, después todos pensaron se iban a reír o no sé qué. Pero cuando los oyeron tocar, dijeron, oye, sí, ya tocan bien. Sí, es que creo que toda banda lleva un proceso, ¿no? Y al final creo que también esa es parte importante de un manager, pulir Así al es. mismo artista. Así no es. solamente es la cuestión desde producir un evento, ¿no? O meterlos a un buen lugar para que paguen chido, necesitan que la banda Es toque que vuelvo a lo mismo, un cantante, un grupo, esto tiene que ser un producto, es un producto. Claro. Y es una empresa. Es como, y nosotros los managers somos los clásicos vendedores, ¿no? Que llegamos y vendemos a un artista. A ver, pero aquí está mi tarjeta, aquí te enseño el press kit, que es como el muestrario, el catálogo de la empresa. Claro. Y ahí ve lo que puedas escuchar, te guste. Claro. Mira, aquí está su música y todo eso. Antes entregaba CDs, ahora ya nada más das links para que se puedan escuchar en cualquier lado, ya sea en está YouTube todo, como ¿no? en Spotify, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que sí se debe de, yo creo que ahí es donde dejo yo ese legado, porque Sí. llevo, para decir, esa banda
o cuando digan, Javier nos ayudó, ¿no? Claro. De hecho, cuando yo voy a los eventos de los managers que te digo que ahora que yo ayudé, siempre me dicen, tú, no, tú pásate. Y hasta me invitan, ven, te invito a esto, te invito a lo otro. Los sinsabores o los buenos sabores. Sí, a mí también, por ejemplo, que Paco no pueden, Cepeda, sí, siempre claro. que me encuentro con él y nos encontramos en un bar, me dice, ¿qué quieres? Hey, Atiéndemelo, ¿no? tráele un cartón. Te lo Entonces, juro. sí, me imagino. Porque está muy agradecido de lo que hice con Allison. Pues déjeme, a nombre personal, a la cuestión de lo que influyó en mí, yo creo que más allá de las bandas, déjeme comentarle que a mí en lo personal, a mí me marcó mi vida, y hoy prácticamente hago lo que hago, pues porque Javier Oseguera en su momento, yo que lo conocí, yo dije, yo quiero hacer eso, exactamente eso. Y mire, aquí estoy. Sí, qué bueno. Aunque luego sí son dolores de cabezas y hasta, creo que hasta necesito uno a veces el psicólogo, ¿no? Pero... Creo que no hay espacio para el psicólogo aquí, uno mismo se Sí, aplica la ñera y autoterapia. sí, claro. Sí, porque la verdad es que son cosas que tienes que arrancar Sí, claro. y saber las caídas, porque, por ejemplo, es que pasa algo raro, porque triunfas con tu artista y todos, ay, te abrazan y, uy, gracias, te queremos. Pasa algo malo, te pelan, en vez de que te digan, no hay bronca, no pasa nada. Muy chafa eso. Y fíjate, con lo de la pandemia, por ejemplo, ahora, pues se cerró todo y me dediqué a mover influencers, que no era necesario verte en persona. Sí, claro. Y entonces empecé a mover influencers. Yo ahorita traigo también TikTokers, YouTubers. Chido. Y Se también amplía el empecé catálogo. agarré lo que nunca pensé que iba a agarrar. Ahora traigo, que es reggaetón. A 2 chavos de reggaetón. Yo pasé por ahí, no crees que no. Yo muy rocker y terminé matando ahí. A Stingway, a Edward Boy. Y que la verdad, con ellos he aprendido muchas cosas. Porque a pesar de que Edward está muy chavito, tiene 20 años, es una persona muy centrada, sabe lo que quiere. Nos sentamos, discutimos, a veces nos peleamos, a veces Como todo. nos reímos, nos la pasamos bien, pero eso me gusta, que no les valga su carrera y que estén sentados en su casa a ver qué haces por sí, ellos. no, Él viene a mi casa y a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Y te digo, ayer por ejemplo nos vimos, tuvimos una discusión justamente de lo de su carrera y al final ya acordamos algo y dijimos, me late lo tuyo, me late lo tuyo y entonces está bien. Claro. Pero eso me gusta más, que tengan participación y que no dejen su carrera. Que no lo ignoren. Y que no dejen su carrera también en manos del manager, sino el manager es parte de la banda y que... Es una vía para crecer, pero Sí. no es el que lo va a sacar. También como otro tal, de los ¿no? grandes problemas de entre el artista y el manager es la falta de comunicación. Claro. Si no hay comunicación, boom, no hay nada. Entonces, cualquier cosa, porque luego pasan gente vivita que conoce a tu artista y te brincan. Claro. Y hablan directamente con el artista. Y como ahora los artistas normalmente ya contestan, como antes no contestaban, ahora ya te contestan. Pero ahora también ese es un problema de que contesten, porque Sí. empiezan a endulzarles el oído por otro lado. Claro. Y por ejemplo, eso yo es lo que te decía, que el chavito aunque tenga 20 años, es muy profesional porque siempre me habla y me dice, oye, me habló tal y me está pidiendo esto o lo otro. Yo le dije que no era conmigo con quien tenía que hablar. Claro. Sino, y dijo, y yo le pasé mi teléfono porque me cayó bien, estuvimos en una fiesta, y si me invitan a una fiesta, pues ya sabré si voy o no voy. Pero si ya es cuestión rollo musical, es contigo. Claro. Y entonces él me tiene esa fidelidad y que es lo que yo agradezco. Y pocos artistas hacen eso, ¿no? Exactamente. Pero al final del día creo que eso es parte fundamental del proceso de tener un manager o una agencia de Sí, management, ¿no? porque ¿qué pasa? A mí me pasó con otro artista, que él sí tomó la palabra de esta persona y cuando le salió mal me volteé y me dice, oye, dile, yo ni sabía. Sí, claro. ¿Tú lo arreglaste con él?
tú termínalo con él. Así es. Pues, el maestro, la verdad es que podemos pasarnos 20 horas Sí. aplicando los consejos para las nuevas generaciones, tanto management como para los artistas, pero desafortunadamente llegamos al final de esta entrevista, pero traemos otras actividades. Por favor, no se desespera, ahorita regresamos. Claro que sí. Pues, señores, esta ha sido la entrevista con el maestro Javier Oseguera de Lata Producciones. La verdad es que ha sido un gran agasajo poder platicar con él, así que no se vayan, continuamos. Esto es Métrica Libre, regresamos. Yeah, qué chido que continúan con nosotros, amigos. La verdad es que ha sido una entrevista muy rica, muy a gusto. Podríamos habernos pasado todavía 20 horas más. Se los prometo que el señor Javier Oseguera es toda una institución dentro de esta carrera que es y buen arte, que sí es el management. Pero vamos a pasar a otra actividad. Prácticamente vamos a presentar hoy en Emergente una propuesta musical que viene por parte del maestro Javier Oseguera. Hoy es el artista que hoy está manejando. Sabemos que hoy el arte urbano y la cuestión del reggaetón prevalece todavía, dándole vuelo a la hilacha. Se ha convertido en el mainstream de prácticamente de todo. Si no es una cuestión de una estación de radio, es una cuestión de televisión, una cuestión de un festival, de la fiesta del pueblo, de aquí de Magdalena Contreras, no sé. Ustedes han visto a infinidad de artistas urbanos salir de la nada, de la noche a la mañana. Un día ya un tal Malilla está tocando en Magdalena Contreras y después ya está tocando en Coachella, en el Foro Sol, ¿no? En el Foro Sol, y la verdad es que eso es parte de fundamental de lo que es el management. Y hoy el maestro Javier Oseguera nos tiene una propuesta musical bastante chida. Este hombre se llama Edward Boy. Les voy a dejar unos segunditos de esta música y cuando regresemos platicamos respecto a eso con el maestro Javier Oseguera. Continuamos. Entrando a la disco, mami, yo te había visto. Oye, Eduardo, ¿qué pasó? El Rigari ya me mandó la de Dale Rompe, pa. No más, hermano, cúralo. A ver, pon esa vaina loca. Vamos a meterle, ella quiere reggaetón. Con cuidado, cando loco pa' romper ese majón. Saben cómo yo le meto y le meto bien cabrón. Con cuidado, cando loco pa' romper tu pantalón. Dale, rompe, andamos on fire. Rebote el lindo bote porque quiere que lo estalle. Aquí traemos piquete, mami, pa' que no te falle. Pásale pa' que te guaye y dale, rompe, andamos on fire. Rebote el lindo bote porque quiere que lo estalle. Aquí traemos piquete, mami, pa' que no te fallen. Pero qué bonito detalle, pero nah. Pásame esa nalga pa' atrás, pásamelo para que lo desbarate un rico. Yeah, qué chida canción. ¿Qué les parece, banda? Pues vamos a dejar que el maestro Javier Oseguera nos platique un poquito de Edward Boy. Maestro, por favor, platíquenos. Fíjate, mi acercamiento con Edward fue muy raro porque enfrente de mi casa, su casa, pusieron un 3B y entonces todo el mundo me platicaba que habían cosas muy de México y que pues digo, hay que apoyar lo mexicano, ¿no? Sí, entonces, claro. Yo fui a ver qué tal estaba y me gustó, hay muchas cosas y ahí conocí cuando terminé de comprar, el cajero era Edward Boy. Órale. Y entonces nos estamos platicando y todo eso, y fue que yo iba casi todos los días iba ahí a comprar algo, y entonces lo iba tratando, y nos hicimos amigos, hasta que un día me dijo, ¿y usted a qué se dedica? Yo le digo, no, yo hago management, tengo artistas y eso. Yo también tengo mi música. Qué chido. Y entonces, en aquel entonces todavía apenas llevaba una canción grabada, y me dijo, escúchela, no lo oí tan mal. Y un día
fue a mi casa y estábamos escuchando música y me dijo, a ver, ponga algo de para que ahorita le improvise. Y Okay, improvisó, y un beat, exacto. Okay. Y le pusimos el beat y no, me impresionó. Y empezamos a trabajar, y de ahí empezaron a grabarse ya más canciones, porque yo ya le decía, no, es que necesitamos más canciones, yo no te puedo mover con una canción. Sí, no, es Necesito imposible. mínimo Imposible. unas 3, 4 canciones. Y resulta que él le escribió al productor de Malilla, Ok, y el productor de Malilla le dijo, me gusta, vente, vamos a grabar. qué chido, Y ahora es su productor de cabecera. muy bien. Gary, que un saludo también a Gary, y ya conocimos, nada más que me siento raro porque en todas las canciones, no sé si has visto que en el género de reggaetón y de urbano acostumbran mucho a decir el nombre de su productora o Claro. de quién los está grabando. No, usted tiene que decir que es Lata Producciones, ¿eh? No, Porque y- si no, le chuega el y- chueco. No, pero lo chistoso es que él en sus últimas canciones para acá Claro. dice acá con Javier Oseguera, Lata Producciones. Yeah, O sí, sea, así debe de ser este asunto. Y él me ha puesto en todas sus canciones y hasta cuando se lo enseñábamos a unos amigos todos se cotorrearon, cuando oían mi nombre, ¿no? Sí, qué chido. Porque yo no estaba acostumbrado a eso, pero él pues ya me fue enseñando que así es como se tiran, no sé cómo le llaman a ese tipo de las presentaciones de los nombres. Ujú. Y bueno, y fue que empezamos a trabajar y empezamos a hacer eventos. Yo le empecé a invitar a eventos y yo lo empecé a llevar a medios de comunicación que se hacen en entrevistas que se hacen directamente en el antro. Claro. Y los ponen a cantar con público y todo el público lo quería, y entonces mucha gente se me acercaba y me decía, oye, ¿cuánto cobra? Claro. No, pues ahorita estamos cobrando esto. Y fue que empezamos a trabajar y ya llevamos como para, ¿qué serán? Unos 3 años que estamos juntos. Órale, qué chido. Y se nos anexó un amigo, bueno, se nos acercó un amigo que se llama Stingway, que también es como que se me hizo, para agarrarlos sí los escuché, y se me hizo muy original porque es reggaetón con reggae. Qué chido. O sea, una mezcla muy... Pues vamos a hacer algo, vamos a comprometer al maestro Javier Ceguera en este momento. ¿Y qué le parece si nos los manda para que le podamos hacer una entrevistita Claro, aquí claro. en Métrica Libre? Sí, cualquiera de los dos o los Transistor dos, Radio. como Pues ustedes gusten. uno ahí. por uno o los dos juntos, écheme los dos. Pero, Sí. ¿qué le parece si hacemos Sí, compromiso? no, cerrado. Pues banda, recuerden, dentro de muy poco tiempo, en unas semanitas, vamos a tener a los artistas que maneja el maestro Javier Ceguera. Maestro, pues ¿le parece si vamos a nuestro top 5? Ya casi vamos cerrando el Claro. programa. La verdad es que ha estado bastante entretenido este programa, pero creo que pues todo tiene un comienzo y todavía tiene un final. Pero vamos por la siguiente dinámica, es el top 5. ¿Qué le parece? Sí. Mi gente, por favor, no se despeguen. Tenemos un top 5 bastante chido. Este es el mole de olla que a lo que primero me refería. Van a ver qué tipo de bandas, qué tipo de artistas ha manejado el maestro Javier Oseguera. Así que, por favor, no se despeguen de Transistor Radio y de Métrica Libre. Regresamos. Preview. Pues continuamos con el maestro Javier Oseguera. Recuerden, banda, que todos los jueves estamos aquí en punto de las 7 de la noche. Hoy es un día muy especial, una noche bastante chida, porque el maestro Javier Oseguera está aquí en la casa. Pues maestro, ¿qué le parece si vamos y continuamos con el top 5? Son estos top 5 es muy especial porque prácticamente es lo que ha marcado parte de su carrera. Así es. Pues esta primer canción es de un grupo que se llama Backlash, una banda que yo manejé, que cuando ellos los agarré tenían 15 años. Me fue muy difícil porque meterlos a los antros siendo menores de edad Muy pues, era complicado. imposible. Entonces habría que irlos llevar a tardeadas y todo Claro. eso. Y ahí una vez me hablan de Televisa
y me dicen que querían a una banda de jovencitos, pero que tocaran increíble, y fue Guido Laris el que me lo pidió para la novela Lola Érase una vez. Que con Isa González, ¿no? Wow, y ahorita en Hollywood. Y iban a hacer una gira para el cierre de la novela. Qué chido. Entonces necesitaban músicos de muy buena calidad, pero que fueran jovencitos. Entonces yo mandé a Backlash y se quedaron impresionados, y de ahí es donde tuve mi acercamiento con Guido Laris. Qué chido, qué chido. Pues banda, por favor échenle un ojito a Backlash, Jugo de Chicle. Este es nuestro siguiente video, así que regresamos. Me encuentro aquí en un frío lugar, reflexionando en por qué me duele al pensar que ya no estás. ¿Qué rola más chida, la neta? La neta es que Javier Oseguera, el maestro Javier Oseguera, es todo un crack, y si alguien le echó el ojo, prácticamente fue él. Pues vamos a continuar con la siguiente banda, jefe. ¿Qué le parece? Fíjate que esta banda se llama Humo, y me atrevo a decir con toda la confianza del mundo que fue la primer banda de new metal en México. Y hay una discusión muy grande porque... ¿Que Cubo? Exactamente. Antes que Resorte. Iba a mencionar a Cubo, pero la verdad para mí es la primer banda de new metal, sí. Y estaban chavitos, pero vuelvo a lo mismo, no había dinero, muchas cosas para sacar. Claro. Y entonces logramos hacer ese video que se llama Solo, que esta canción fue la primer rola que yo pude sacar en Telehit. Qué chido. Y digo, entrar a Telehit sí era un reto antes, ¿no? Digo, hablamos como el MTV de México, así pero es. La verdad es que sí era un reto entrar a Telehit. Pues banda, por favor, échenle un ojo a Humo con esta canción que se llama Solo, y regresamos. Soledad entra en mí, no sé por qué se alejan de aquí, pero solo sé que tengo una oportunidad para hacerlos regresar. Solo no me quiero quedar, solo no me puedo quedar, solo no me quiero quedar, solo no. Yeah. Pues llegamos casi a la mitad de este top 5. La verdad es que estas dos bandas representan bastante la carrera del maestro Javier Oseguera, pero creo que aquí comienzan las grandes ligas como tal, jefe. Digo yo, sin menospreciar a una sobre otra, pero creo que aquí en esta mitad del top es donde empieza lo rico, lo chido, lo sabroso. Pues ¿qué le parece si vamos con la tercera banda? Así es, ellos son Deluxe. Yeah. Una banda, la verdad, muy tipo californiana. Bastante. Y algo que yo les aplaudí mucho es que un día ellos agarraron una camioneta, subieron todo su PA y su backline, y vámonos a recorrer toda la República Mexicana. Chido. Y lo único que pedían ellos era comida y para la gasolina para ir al otro estado. Qué chido. Y así lo recorrieron toda la República Mexicana. Y fue cuando yo los conocí aquí en Ciudad de México. Yo los manejé como unos 2 años. Cuando sacaron esa canción de más de lo que me imaginas, que es un cover de Desacados, ¿no? Pero con esa canción yo tuve la oportunidad de presentárselos a otro monstruo que era amigo mío, que era Alejandro Taranto, productor y manager de los Fabulosos Cadillacs. Oh. Así es. ¿Qué les digo, banda? De este tamaño está la siguiente banda. Ellos son Deluxe, más de lo que te imaginas. Volvemos.
la postal que prometiste. Mi gente, vamos regresando ya en la penúltima cancioncita del top 5 del maestro Javier Oseguera, de todo el talento, y más bien de parte del talento que ha manejado a lo largo de su fructífera carrera. Pues maestro, ¿qué le parece si vamos con la cuarta y penúltima canción? Ellos son Allison. Yeah. Es una banda que yo te vuelvo a repetir, los conocí como de 15, 16 años. Por parte de Paco Cepeda, que me pidió que le ayudara a llevarlos a todos los programas. Me dijo, no me importa si son grandes o pequeñas estaciones, pero llévalos a entrevista. Y yo los llevé, los traía hacíamos como 4 o 5 entrevistas por día durante 2 semanas. Wow. Esa es una verdadera gira de medios, y periódicos, claro, y todo, porque en aquel entonces todavía eran los periódicos físicos. Sí. Todavía existen, pero ya casi nadie los compra. Y entonces esta canción de Baby Please me recuerda mucho, me trae muchos recuerdos, porque yo cuando regresé de gira con Humo y con Backlash, regresamos de Colombia y de Argentina de gira, yo ahí conocí ya conocí a Eric, y me invitaron un día porque supieron que yo traje al hijo de Alejandro Taranto, que tenía una banda que también era una super banda, que yo era el manager en México, de Infierno 18. Okay. Y nos invitaron al Hard Rock Live porque ahí iban a tocar Allison y era el estreno de Baby Please. Qué chido. Y no por de que se habla de amor o no habla de amor, pero ese día Eric, por todo lo que yo había hecho por ellos y apoyándolos en todo, claro, e inclusive conocieron a Alejandro Taranto también, sí, a Infierno 18, que se hicieron muy amigos, me dijo, te dedico esta canción que es nueva, va para ti, y ese día la escuché y me encantó la canción. Qué chido. Y después de escucharla en el Metropolitan, es impresionante. Es impresionante. Pues, no se hable más, vamos con Allison en vivo desde el Metropolitan. Baby Please, regresamos. Bajes la guardia y no tengas miedo a nada, que me enseñes el camino para no dejarte nunca, no. Please, no, no te va. Baby, please, no te vayas por favor, solo queda. Yeah, pues regresamos y de verdad no quepo en esta parte del video, porque de esta transmisión, porque definitivamente yo creo que para muchos Allison ha marcado generaciones. Definitivamente esta rolita está bastante chida, y yo creo que la experiencia del maestro Javier Oseguera, haber trabajado con Allison fue de hecho vengo en los créditos. Qué chido. Pues mi gente, vamos a pasar a la última canción de este top 5, y dejamos prácticamente lo mejor para el final. Maestro, platíquenos de esta canción. Esta canción, Javier Gurruchaga, como todos sabemos, él es el líder y cantante de la Orquesta Mondragón, una banda española. Cuando él iba a venir a México, yo tenía el subdirector de cultura de la Ciudad de México, era mi amigo, porque yo hacía eventos en el Zócalo y en el Monumento a la Revolución, y el gobierno me ponía toda la logística, y yo me encargaba de todo lo que era la seguridad y todo lo que era la alimentación y el transporte de los músicos y artistas que tocaron ese día. Y bueno, y entonces él me dijo, va a venir Javier Gurruchaga y quiero que tú te hagas cargo de las fechas en México de Javier Gurruchaga. Y entonces lo metimos en el lunario, y también vino al Rock en tu Idioma, sí, estuvo ahí en el Auditorio Nacional. Okay. Y esta canción, Corazón de Neón, es dentro de su último disco, que es
fue con Fitz. Ok, Ese feat lo hizo con Alejandra Guzmán. ok. Nada más que, pues, esta canción, no, la que yo envié es en el Auditorio Nacional. Ahí sale también Sabor Romo, ¿no? Así es, están tocando todos los que son Del rock en tu idioma. Inclusive está Sergio Santa Cruz, Qué chido. está el Chiquis Amaro, Wow. y varios La músicos. creminata del rock. Así es, así es. Pues mi gente, vamos cerrando este top 5. Vamos con Javier Gurruchaga, Corazón de León, y regresamos. Corazón de León todos. ¡México! La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Yeah, mi gente, pues vamos ya llegando a la última, discúlpenme, vamos llegando prácticamente a la última sección de esta entrevista y este programa especial que tuvimos con el maestro Javier Oseguera, pero no nos vamos a ir sin antes prácticamente iniciar con una nueva dinámica que vamos a estrenar en esta ocasión con el maestro Javier Oseguera. Pues, ¿le parece, maestro? Ese ping-pong lo vamos a organizar en 3 bloques. El primero va a ser sobre leyendas de México y Latinoamérica. Prácticamente lo que yo le pregunto, usted me dice qué es lo que... Exacto, efectivamente. El bloque 2 es sobre su historia. El bloque 3 es sobre recintos. Y el cuarto es el remate. ¿Le parece? Claro. Pues no nos hagamos más mencillos y vamos con la dinámica. Maestro, botellita de Jerez. Música rock con música mexicana. Kenny y los Eléctricos. Una leyenda. El Tri. Es, ¿cómo se le dice? Cuando son como desobedientes, como son como muy... Ay, se me fue ahorita la palabra. Desenfrenados, locos. Desenfrenados y locos. Maldita vecindad. Amigos. Real de 14. Mejor blues. Café Tacuba. La continuación de Botellita de Jerez. Sí. Bloque 2, historia. Allison. Nostalgia. Paco Cepeda. Uy, un gran compañero. Línea continua. Recuerdos. Camacu. Teatro, actuación, enseñanza. Deluxe. Profesionalismo. Bloque 3. Recintos. TV Azteca. Ahora no son de mi gracia, pero Pasa. no son de mi gracia, pero fue donde recibí una gran oportunidad. Palacio de los Deportes. Recinto mágico. Auditorio Nacional. Es un sueño estar ahí en los camerinos y estar detrás de escena en el Auditorio Nacional. Teatro de la Ciudad. Teatro de la Ciudad, híjole, me trae muy bonitos recuerdos, pero también me trae muy malos recuerdos, justamente hablando del cacique de Sinaí Pérez. Sí, pasa. Teatro Metropolitan. Teatro Metropolitan, un maravilloso cine, ahora teatro, lugar de conciertos. Y por último, Argentina y Colombia. Yo creo que son 2 países cuando yo fui a Colombia, se me hizo como que yo estaba en México, no se me hizo como que estaba muy lejos de mi país. Sin embargo, vi que allá no hay muchos gordos como acá, porque casualmente allá no toman mucha Coca-Cola. Qué bueno. Y, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, creo que nada más aguardiente y cerveza. Argentina, cortes riquísimos de carne y cerveza y barato. Sí. Vamos por el último remate.
¿escritor o músico? Músico. ¿Productor o manager? Híjole, manager. Lata Producciones. Híjole, sacrificios, grandes satisfacciones y actualidad de comida, ¿no? De dar de comer, de sacar para comer. Ok. Javier Oseguera. Híjole, pues trato de ser un buen amigo antes que manager. Lo que yo decía, para ser un gran manager, pues hay que saber qué es ser primero hay que saber qué es ser músico. Excelente, qué bárbaro. Pues definitivamente es un agasajo tener al maestro Javier Oseguera. Terminamos aquí un ping-pong de alto voltaje, así que esto es Métrica Libre. Regresamos. Lamentablemente llegamos al final de esta Métrica Libre. Recuerden que este es el episodio número 3 de la segunda temporada de Métrica Libre. Y maestro Javier Oseguera, muchísimas gracias por haber venido. Esta es su casa, recuérdenlo. Cualquier cuestión, cualquier situación, échenos un grito para lo que lo requiera, si es una fiestecilla, si es una invitación, un concierto, o para, ¿por qué no?, traernos a su talento que está manejando actualmente. Y bueno, le agradezco muchísimo su asistencia. Y como todo amigos, pues lamentablemente termina una Métrica Libre más. Yo les agradezco muchísimo a toda la gente que se conectó, que estuvo con nosotros a lo largo de esta hora. Recuerden que todos los jueves en punto de las 7 de la noche tenemos una cita aquí en Métrica Libre a través de Transistor Radio. Y bueno, a nombre de toda la gente que pertenecemos a Transistor Radio, queremos agradecerle su preferencia. Recuerden que nos vemos aquí dentro de 8 días y sin más ni más, hasta pronto. ¿Estáis listos para empezar? En el aire. Desde México a Chile. Todos los exponentes de la cultura rap hip hop latino están aquí. Es Métrica Libre.